tardes, ¿cómo están? Mi nombre es Daniel Franco, yo represento a la Empresa Nacional de Electricidad, que bueno, a través de nuestra cabeza de sector, el Ministerio de Hidrocarburos, nos ha solicitado un apoyo, ¿no?, para participar de este taller. Yo, bueno, agradezco esta invitación a formar parte del taller, poder explicarles un poco el concepto de las energías alternativas, las energías renovables y, bueno, cómo se están desarrollando las mismas en nuestro país, ¿no? Para poder desarrollar primero el concepto de la energía alternativa o energía renovable, es importante conocer qué es un sistema eléctrico, ¿no? ¿Qué es el sistema eléctrico boliviano? En este caso, bueno, para describir el sistema eléctrico debemos indicar que está compuesto por tres tipos de sistemas, ¿no? Tenemos, por un lado, creo que no se ve el resaltador, pero tenemos por un lado la generación, que es donde se produce la electricidad, transforma una fuente primaria de energía, ¿no?, como puede ser el viento, el sol, el agua, a través de diferentes componentes en energía eléctrica, ¿no? Estos centros de generación normalmente se encuentran muy alejados, ¿no?, de los centros de consumo, ¿no? En este caso, por ejemplo, tenemos una central solar que se encuentra bastante alejada de la ciudad de Santa Cruz, que debe estar por acá, Montero, por ejemplo, más de cientos de kilómetros de distancia, ¿no? Y por tanto tenemos que desplazar esta cantidad, estos bloques de energía desde los grandes centros de generación a nuestros centros de consumo, que son las ciudades, ¿no? Transportamos entonces mediante líneas de transmisión. En Bolivia tenemos niveles de tensión de 230 kilovolts, 115 kilovolts, 69 kilovolts. Estos niveles de tensión permiten un uso más eficiente o un transporte más eficiente. Podemos considerar el transporte de energía eléctrica como un río, donde el agua está fluyendo y hay una superficie dentro del río, debajo del río, con arena, rocas, ¿no? Y esta superficie genera fricción y pérdidas de velocidad, ¿no?, del agua. El agua choca y pierde su potencial. Entonces, en este caso, tenemos las líneas de transmisión que transmiten esta energía, esta corriente hacia las ciudades, y mientras más alta es la tensión, mientras mayor es el nivel de tensión, existen menos niveles de pérdidas, ¿no?, que se transforman en este caso en calor, ¿no?, en calor y pérdidas de energía. Entonces, se transporta la energía hasta los centros de consumo, a las ciudades, y esta se permite distribuir a las casas, ¿no?, ya en niveles de tensión más reducidos para la seguridad de la población, ¿no? Estamos hablando de 220 volts, 380 volts para el consumo doméstico, las cargas industriales, comerciales, el alumbrado público, ¿no? Y bueno, ¿qué tipos de consumos tenemos? Nosotros tenemos, bueno, en nuestras casas, ¿no?, tenemos licuadoras, microondas, ventiladores, calefactores, planchas, duchas eléctricas, distintos tipos de equipamientos, ¿no? Y como puede observarse, principalmente los equipos que producen calor, ¿no?, una plancha, un calefactor, un microondas, tienen un consumo de energía más elevado, ¿no?, una mayor potencia. Entonces, esto se traduce en mayores consumos de las viviendas y, por tanto, costos, ¿no?, de las facturas que pagan las viviendas son mayores por el mayor consumo, ¿no? Eso es por la importancia, por ejemplo, de no usar la ducha mucho tiempo en el caso de las duchas eléctricas, ¿no? En el caso de nuestros sistemas eléctricos, hablando ya de la generación, bueno, nosotros tenemos una potencia instalada de más o menos 3 gigavatios, comparado a las potencias de los domicilios, ¿no?, que son en función de los vatios, esos son 1000 veces más grandes, bueno, 1.000.000 de veces más grandes, ¿no? Y tenemos 2.2 gigavatios instalados en termoeléctricas, ¿no?, en plantas que utilizan gas natural para producir electricidad, ¿no?, transforman vapor y producen gas y producen electricidad. Tenemos centrales hidroeléctricas que a través del movimiento de agua y la energía cinética producen energía eléctrica, ¿no? Plantas eólicas que utilizan el viento, la biomasa quemando residuos forestales como la caña en el caso de Guavirá, que se utilizan para calentar agua y mover unas turbinas, ¿no? Y finalmente las plantas solares fotovoltaicas que utilizan el efecto fotoeléctrico para producir electricidad. Y bueno, nosotros en este momento estamos centrados en las energías renovables, ¿no?, como este taller se enfoca, ¿no? Entonces, ¿qué es una energía renovable, no? Son aquellas que producen energía eléctrica a partir de recursos renovables de manera sostenible
y tienen un efecto un muy pequeño efecto sobre el medio ambiente, ¿no? No generan residuos en la mayoría de sus casos, y se caracterizan porque esta materia prima, materia inicial, es un recurso ilimitado e inagotable, ¿no? Como el viento, el sol, y la mayoría de estos recursos se basan principalmente en el uso de la energía solar, ¿no? Y estas se pueden clasificar, ¿no? Existen las convencionales, que son las que convencionalmente usamos, que es la hidroeléctrica, ¿no? Nosotros desde hace muchos años tenemos centrales hidroeléctricas y a nivel mundial, hace muchísimos años que se utiliza la energía hidroeléctrica. Y las no convencionales o las nuevas tecnologías, que son la eólica, que utiliza el viento, la geotermia, que utiliza el calor de la tierra, del núcleo de la tierra, la solar en sus distintas variantes, biomasa, y la mareomotriz, que utiliza las olas, principalmente las olas, ¿no? Del mar. Entonces ya podemos entrar en el concepto de las energías renovables, ¿no? Primero partiendo del concepto de la energía convencional. La humanidad desde hace bastante tiempo usa el agua como una fuente de energía, ¿no? Energía mecánica inicialmente, a través de los molinos, ¿no? Molíamos granos y todo ello a través del agua, ¿no? Las centrales hidroeléctricas utilizan una pared, un muro, un embalse para retener el agua, y a través de esta y el flujo del agua por un ducto, un túnel, permite generar energía eléctrica, ¿no? La cantidad de energía que una central hidroeléctrica puede producir depende de dos factores: la energía potencial, que es la caída, la altura, y el caudal máximo de agua, ¿no? Que es la energía cinética que puede llevar la energía mecánica, ¿no? Y estas pasan por una turbina que se encarga de mover un rotor y produce energía eléctrica. Entonces también existen diferentes tecnologías de turbinas que alimentan un generador, ¿no? Para la producción de electricidad. Y en función de las condiciones de cada sitio se seleccionan los tipos de turbina para utilizar y los tipos de central hidroeléctrica, que vamos a ver un poco más adelante. Entonces estos son los tipos de centrales hidroeléctricas, ¿no? Tenemos las de agua fluyente, que se tienen acá abajo. Son centrales que están al lado de que están en un río, ¿no? Que utilizan la energía disponible en este río, el agua que está fluyendo en este río, y tienen un comportamiento instantáneo, ¿no? Porque si hay mucha agua en el río, entonces se produce más electricidad. Si hay menos agua, se produce menos electricidad. Y bueno, esa es la función de una central de agua fluyente. Tenemos las de regulación. En Bolivia tenemos bastantes plantas de regulación, como esta, ¿no? Corani, por ejemplo, en Cochabamba, es una central de regulación, que tiene un embalse a gran altura y que a través de un ducto baja el agua a una turbina y produce electricidad, ¿no? Gira un generador, gira una turbina y está conectado a un generador que transforma esta energía mecánica de una turbina a una energía eléctrica, ¿no? Y finalmente, otro tipo de centrales son las centrales de bombeo. Estas se caracterizan por tener dos embalses, un embalse arriba y un embalse abajo. El embalse arriba tiene la energía, entonces cuando el embalse de arriba vierte agua hacia el embalse de abajo, se produce la electricidad. Y después, eso se hace cuando el precio de la energía es caro, ¿no? A fin de aprovechar el beneficio de los diferentes precios que tiene la energía en función de los generadores que están operando en un momento en la red. Cuando baja el precio de energía, porque hay poca gente consumiendo electricidad, entonces el agua tiene la función inversa, ¿no? Se bombea el agua nuevamente arriba para que después, cuando se necesite, cuando sea más urgente, haya más gente consumiendo electricidad, nuevamente pueda vertirse el agua para producir electricidad, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los componentes de una central hidroeléctrica, ¿no? Tenemos una presa, un embalse donde nosotros almacenamos el agua, una casa de máquinas o una sala de máquinas donde tenemos una turbina que gira con el agua y un generador que está conectado a esa turbina. Después tenemos, en el caso de los embalses, de regulación, tenemos una tubería forzada que baja la electricidad, o el agua, perdón, hacia el generador para producir electricidad. Como he mencionado, nosotros tenemos que movernos grandes distancias, ¿no? Y aquí pueden ver cómo funciona eso, ¿no? Se produce la electricidad a un nivel de tensión, existe un equipo denominado transformador que permite subir los niveles de tensión,
Y luego muchas veces han debido ver este tipo de estructuras grandes, ¿no? Sí, no sé, 20, 30 metros de altura, quizá más, que transportan la electricidad a las ciudades y finalmente llega, ¿no?, a un centro de consumo y después a una casa. Entonces, ¿cuáles son las ventajas, no? La energía hidroeléctrica es una energía limpia, ¿no? No produce CO2, no produce emisiones de efecto invernadero. Es posible, en el caso de las turbinas, de los generadores reguladores, controlar el paso del agua para que se produzca más o menos electricidad en función de la demanda que tenemos, ¿no? Y los riesgos que existe de que un embalse se fracture, se rompa, son muy limitados, ¿no? Porque ya tenemos mucha experiencia en este tipo de construcciones, los niveles de seguridad son muy altos, ¿no? ¿Cuáles son las desventajas? Bueno, almacenar agua en un espacio genera inundaciones, ¿no? Eso afecta a la flora y a la fauna del lugar donde tenemos un embalse, ¿no? Son proyectos de grandes valores de inversión, ¿no?, de millones, y por tanto también de tiempos, ¿no? Una central eléctrica puede tardar en construirse hasta 8 años. Entonces, durante este tiempo se construye el embalse, la sala de máquinas, la tubería forzada, ¿no? Son tiempos bastante considerables, ¿no? Y bueno, se ve afectada por el clima, ¿no? Porque si hay temporadas secas, si hay sequía, la cantidad de agua en nuestros embalses es menor, entonces tenemos menor capacidad para producir electricidad, ¿no? Entonces esa es una limitación que tiene este tipo de centrales. Entonces, ¿cómo se produce la energía eólica o la energía del viento, ¿no? El viento mueve unas aspas, que son estas, ¿no?, las hélices de una turbina. Esta energía mecánica se conecta a un generador eléctrico. Este generador produce la electricidad. Mientras más grandes sean estas aspas, más energía podremos producir, ¿no? Existen diferentes tipos de clasificaciones de lo que es una central o un parque eólico, ¿no?, o tipos de turbinas o aerogeneradores, ¿no? Están los de eje horizontal, que son estas, ¿no?, que están horizontales el eje de rotación de la turbina, y los de eje vertical, al que rota la turbina, ¿no? Los más usados en las escalas industriales son los de eje horizontal, ¿no? Existen diferentes, pueden usarse una pala, 2 palas, 3 palas, 5 palas, pero la tecnología más eficiente y la que más se usa es la de 3 palas, ¿ya? Estos equipos pueden estar en tierra, pero también en otros países, como por ejemplo Holanda, o bueno, en algunos países europeos, estos aerogeneradores son puestos en el mar, ¿no?, aprovechando ese ciclo de viento que les he mostrado entre la circulación del océano y la tierra, ¿no? En el caso nuestro, en el caso boliviano, bueno, les he traído un mapa que ha desarrollado la GIZ, y bueno, les voy a compartir una aplicación que nosotros usamos, que ha desarrollado la GIZ con el ministerio, para poder identificar cuál es la velocidad de viento y la radiación solar en una localización, ¿no?, para que ustedes puedan curiosear, jugar con los datos, ¿no? Y podemos ver que en los lugares más naranjas, más amarillos, hay más viento, ¿no? Entonces aquí vemos que en Santa Cruz realmente tenemos más viento que en otras regiones del país, ¿no? Y nuestros proyectos se encuentran principalmente ubicados en esta zona, ¿no?, en este momento. Bueno, el viento no es constante, no es intermitente, y nosotros consideramos valores promedios anuales de velocidad de viento, ¿no?, y alturas, ¿no?, porque si ustedes ven, este aerogenerador, la altura hasta este punto es de alrededor de 80, 100 metros de altura, ¿no? Son equipos realmente grandes, ¿no? Y necesitamos lugares con vientos relativamente constantes y un terreno plano, sin montañas, porque
La rugosidad, por ejemplo, estas sillas, ¿no? Si hubiera viento, el viento choca contra las sillas y genera una turbulencia. Y si eso choca contra esas palas, genera una inestabilidad mecánica dentro del aerogenerador, entonces produce daños. Muchas veces vemos que hay lugares con montañas porque el viento se encierra entre un cañadón, por ejemplo, ¿no? Pero esa rugosidad en realidad podría dañar un equipo, ¿no? No es una energía que puede ser absorbida o usada, ¿no? En una planta, ¿no? Entonces, ¿qué componentes tiene un aerogenerador, ¿no? Tiene unas aspas o palas, como llamamos nosotros, que son estas. Tiene un buje donde están conectadas, ¿no? Y donde está conectado el generador y una caja de cambios, ¿no? Como tiene nuestro auto una caja de cambios de engranajes, aquí también tenemos una caja de cambios que modifica la velocidad de giro, una góndola donde se guardan todos los equipamientos y unos sensores, ¿no? Tienen ahí como unas cucharitas que ven cuál es la velocidad de viento en ese momento y una veleta, ¿no? Que ve cuál es la dirección del viento, hacia qué dirección está yendo el viento, y esta turbina se va acomodando en función de la dirección del viento, ¿no? Entonces tiene esa ventaja. Y las palas pueden ir rotando para absorber más o menos viento, ¿no? Y bueno, tenemos una torre, y bueno, no se ve al final, pero tenemos una cimentación, ¿no? Porque como está todo el tiempo contra una carga que es el viento, tiene que poder sostenerse, ¿no? Y entonces es una cimentación importante. ¿Cuál es la ventaja de la energía eólica, no? Es una energía realmente limpia, no produce emisiones, no produce ningún tipo de emisiones. Puede convivir con otros tipos de usos de suelo, ¿no? Puede caminar el ganado por debajo y no le pasa nada, ¿no? Su instalación es rápida, tarda alrededor de 18 meses, 12 meses en construirse una planta de este tipo, ¿no? De varios equipos de estos, no de solo uno. Su mantenimiento es simple y se basa en electrónica y su operación también es relativamente sencilla e incluso puede operarse a la distancia, ¿no? Desventajas. Son tecnologías más nuevas y requieren mayor cantidad de inversiones iniciales, ¿no? Se requiere más plata para poder construirlas al principio. Como ven, tener un aerogenerador de 80 metros con unas palas igual de 40, 60 metros requiere gran cantidad de espacio en terreno, ¿no? No pueden estar uno al lado del otro porque generan este efecto de turbulencia, ¿no? Entonces tienen que estar separadas y requieren gran cantidad de espacio. El viento es un elemento variable, es intermitente, entonces producción de energía también lo es, ¿no? Va variando y eso también afecta y requiere tomar consideraciones, ¿no? Y bueno, hay rutas migratorias de aves y lugares por donde vuelan los murciélagos, entonces esto puede generar un problema con dichos animales, ¿no? Y bueno, otro problema que había en el pasado y no sé si ahora ya lo seguimos teniendo es que puede generar ruido. Y también, como va girando, genera sombra, ¿no? Entonces es un efecto visual un poco incómodo, que tienes luz, no tienes luz por la sombra propia del aerogenerador. Bueno, el principal productor de energía en función del viento es China en este momento, seguido por Estados Unidos, Alemania. Estos son los principales productores, ¿no? De energía. Bueno, acá tengo un video. El viento sopla esperanza. El Dorado es el parque eólico más grande de Bolivia. Como parte del corredor eólico de nuestro país, logra producir 54 megavatios y junto a los parques de Warnes con 14,4 y San Julián con 39,6, convierten a Santa Cruz en el estandarte para la generación de energías limpias y amigables con el medio ambiente. Hoy inauguramos esta planta eólica que conjuntamente las otras que inaugurábamos en Warnes, en Cotoca, van a generar pura energía renovable para Santa Cruz. Por vivir, no hace falta pues vivir, tiene que haber un motivo, tienes que luchar por él. Trabajando con energía, estamos saliendo adelante. Otra energía que tenemos es la energía geotérmica, ¿no? Que utiliza el calor de la radiación del núcleo de la Tierra, el cual es transportado por las rocas calientes a un líquido o un fluido, y a través de las quebraduras al interior de la Tierra
permite que salga un vapor a la superficie, ¿no? Y ahí tenemos los geysers, ¿no? Los famosos geysers, que sale un vapor o un líquido. Y ese es un sistema geotérmico y un pozo geotérmico, ¿no? Esto es un pozo geotérmico. Esta es una energía renovable, es potente, es constante a diferencia del viento, del sol. Entonces es una gran oportunidad de energía. Y bueno, tiene una disponibilidad bastante alta, ¿no? Y bueno, un primer caso de este tipo de proyectos fue desarrollado por Francisco Laderel, que en realidad utilizó el calor de la geotermia para producir un compuesto, el ácido bórico. Y bueno, al final la población donde se producía este compuesto de esta forma tomó el nombre de Laderelo, ¿no? Por el desarrollo de esta tecnología. ¿Cómo se produce? El agua y los vapores de fuentes de calor del subsuelo son interceptados en pozos. Este vapor sale a la superficie y es conducido a unas tuberías, ¿no? Llamadas vaporductos. Estas tuberías llevan este vapor hasta una turbina la cual rota y lleva esta energía mecánica ya a un generador eléctrico que produce la electricidad y el vapor nuevamente es enfriado y se introduce nuevamente a los pozos, ¿no? Y algunos gases son enviados al ambiente, ¿no? Se inyecta el agua para poder volver a utilizarla, ¿no? Es cíclico. Entonces, un pozo geotérmico, existen diferentes tipos de yacimientos o pozos geotérmicos, ¿no? Por la temperatura, se pueden clasificar en función de la temperatura, ¿no? De alta temperatura, mayores a 150 grados. De media temperatura, entre 90 y 150 grados. De baja temperatura, entre 30 y 90 grados. Y de menor temperatura, 30 grados. Estas diferencias de temperatura también generan diferentes en la composición, ¿no? Más vapor, más agua, por los puntos de ebullición, ¿no? Y los niveles de presión en los que están dentro de la superficie terrestre, ¿no? Entonces, en función de esas características de los pozos, existen diferentes tecnologías para extraer la energía, ¿no? Tenemos una central de vapor, que cuando tenemos un yacimiento de alta temperatura, que produce más que todo gas por los niveles de temperatura, entonces el gas directamente sube, entra una turbina que se mueve y lleva este movimiento a un generador y produce la electricidad. Luego se condensa nuevamente el vapor y se vuelve a reintroducir el agua, ¿no? Para que el ciclo vuelva a empezar, ¿no? Después tenemos la de vapor de destello, que utiliza yacimientos de media temperatura, donde el componente que sale por las tuberías no es así un gas, sino es un líquido, ¿no? Que por las diferencias de presión, a pesar de estar a más de 100 grados, puede seguir siendo líquido. Va a un tanque donde, por la variación de presión, se separa entre un líquido y un gas. El vapor va a la tubería y hace girar una turbina, ¿no? Y nuevamente se produce el agua y se reinyecta. Y también el agua que se ha producido acá se reinyecta para nuevamente volver a usar, ¿no? Esta es una central de vapor. Y pueden haber de este tipo de procesos varios para vaporizar el agua. Y finalmente tenemos la central de ciclo binario, que a diferencia de las otras dos, se utiliza para yacimientos de baja temperatura, ¿no? Acá lo que llega es simplemente agua caliente o un líquido caliente a un intercambiador de calor como un radiador, donde toma contacto, no contacto físico, pero a través de tuberías, con otro líquido que tiene un punto de ebullición mucho más bajo y que se utiliza para girar una turbina, ¿no? Y gira la turbina, produce la energía eléctrica y nuevamente se condensa este líquido que tiene menor punto de ebullición, ¿no? Y el agua caliente se vuelve a inyectar nuevamente a los pozos. ¿Cuál es la ventaja de una central geotérmica? Primero que es confiable, es firme, es constante, ¿no? El vapor sale todo el día, entonces puedo producir energía, puedo definir cuánta energía producir todo el tiempo. No depende del clima, de las estaciones del año.
no es afectada, ¿no? Esta es una central térmica y no está afectada por los precios del mercado, ¿no? Esta temporada con los conflictos en Europa, el precio de los combustibles ha subido muchísimo, el diésel ha subido, el gas ha subido, entonces eso no se ve afectado, ¿no? En este tipo de centrales. No produce gases de efecto invernadero, es una tecnología totalmente disponible y tiene una vida útil larga, ¿no? ¿Cuáles son las fases de un proyecto de este tipo, ¿no? Primero es una exploración superficial, se determina, se identifica dónde hay un pozo geotérmico, ¿no? A través de diferentes tipos de estudios físicos, geotécnicos, se determina dónde está el yacimiento. Luego se hace una exploración profunda a través de pozos, ¿no? Se construyen pozos para la exploración. Posteriormente se hace una construcción de la planta, ¿no? Y ahí finalmente la operación y mantenimiento, ¿no? En el mundo, en este momento, el principal productor de energía geotérmica es Estados Unidos, ¿no? Que tiene una potencia instalada igual a la demanda o la potencia instalada de todas las centrales en Bolivia, ¿no? Entonces sus valores son muy significativos, ¿no? Nosotros en este año ya pensamos culminar un proyecto geotérmico piloto, ¿no? De 5 megavatios en Laguna Colorada, ¿no? Que está en fase de construcción. Y se planea terminar hasta fines de este año en realidad, ¿no? Bueno, y después tenemos la biomasa, ¿no? Se entiende como biomasa toda materia orgánica susceptible a ser utilizada como fuente de energía, ¿no? Puede ser de origen animal, de origen vegetal, y puede obtenerse de manera natural o a través de algún proceso de transformación artificial. Existe biomasa natural, que es proveniente de la naturaleza, ¿no? Como las hierbas, los árboles, residual, que son como los residuos que nosotros tenemos, ¿no? Los residuos que llevamos a los vertederos, y la producida, ¿no? Que se generan cultivos específicamente para producir energía, ¿no? Cultivos orgánicos. Nosotros un tiempo en Cobija probamos lo que era el pasto de elefante, ¿no? Que es un tipo de cultivo energético. Entonces se pueden clasificar en secos, ¿no? Residuos de los aserraderos, ¿no? El aserrín, residuos de demolición, residuos forestales, agrícolas, plantaciones forestales en el caso de biomasa producida y cultivos, ¿no? De rápida rotación, cultivos rápidos. Húmedos como el estiércol, los lodos, desechos de animales o las algas que son producidas, otros compuestos como el aceite de cocina, melaza, gas vertedero y caña de azúcar, maíz, aceite de palma, canola, girasol, diferentes clasificaciones, ¿no? No toda la biomasa es útil porque hay alguna que está a distancias muy lejanas y no puede ser utilizada para producir energía. Entonces, a la que está disponible, a la que se puede utilizar se llama disponibilidad, ¿no? Este es un mapa que nosotros que se ha desarrollado el Ministerio de las principales fuentes de biomasa, ¿no? Esta fue desarrollada en el 2014, ¿no? Ahí podemos ver la cantidad de hectáreas de bosque que tenemos y de diferentes tipos de materia, ¿no? ¿Cómo se produce la biomasa, ¿no? La materia primero pasa a un edificio donde se prepara el combustible, se seca, se clasifica en función de su tamaño y finalmente se almacena, ¿no? Posteriormente este es conducido a una caldera para evaporar agua, calentar agua. Este vapor de agua se introduce una turbina, la cual mueve un generador y produce la electricidad. Posteriormente el vapor es condensado y nuevamente es vuelto en estado líquido para reiniciar el proceso con otra vez más cantidad de biomasa. Entonces este es el proceso, ¿no? Que tenemos. Tenemos un pretratamiento, ¿no? Donde se pulveriza físicamente, se seca, se hacen astillas, se hacen fichas para producir biomasa, ¿no? Posteriormente pasamos a la conversión. En este momento el método más simple es la combustión directa. Nosotros quemamos biomasa, ya sea de forma directa o conjunta con gas natural, para generar este vapor en las calderas y producir electricidad. También hay el proceso de gasificación, en el cual, por ejemplo, el estiércol se pone en unos tanques, ¿no? Y se fermenta y se produce metano. Y ese metano se utiliza para hacer electricidad. Y existen otros procesos, ¿no? Como la pirólisis, metanación, transesterificación, fermentación para producir otros derivados, ¿no?
Entonces existen diferentes tipos de productos que se pueden producir a través de la biomasa, ¿no? Electricidad, calor, biodiesel, lodos, acetona, diferentes tipos de alcoholes. Y el proceso nuevamente aquí ya lo podemos ver en un esquema, ¿no? Donde tenemos biomasa, la preparamos, la pulverizamos, la almacenamos, la separamos, usamos como un combustible para calentar agua y mover un generador, una turbina para producir electricidad, y nuevamente el agua o el vapor se condensa para volver a iniciar el proceso. ¿Cuáles son las ventajas, no? La biomasa es económica, está disponible. Además de eso, es una fuente que contamina muy poco el medio ambiente, ¿no? Es muy abundante, como hemos podido ver, la cantidad de hectáreas que tenemos de bosques nosotros para el uso, ¿no? de este tipo de producto. Y sus factores de planta son elevados, tiene una potencia firme, es decir, es constante, no varía como el viento o el sol. Entonces, tiene una disponibilidad constante. Finalmente tenemos la energía solar, ¿no? La cual transforma la luz solar, los fotones, en energía eléctrica, o también concentra el calor del sol en un líquido para vaporizarlo y producir de esta forma vapor, que es llevado a una turbina y se produce la electricidad, ¿no? Como podemos ver en este caso, la zona que está más beneficiada con la radiación solar es el altiplano, ¿no? Boliviano, que tiene altos niveles de irradiancia solar y de horas sol, ¿no? Entonces, como he mencionado, los fotones de la luz permiten generar electrones, que generan un flujo de electrones y producen la corriente, ¿no? Para ello se utilizan láminas semiconductoras que son de silicio, ¿no? Y en estas células fotovoltaicas se concentran, se generan los electrones, y la conexión de muchas celdas, digamos que esta es una celda, la conexión de muchas celdas genera un panel solar, ¿no? Que están conectadas en serie o paralelo, ¿no? Bueno, esto es básicamente el principio que les acabo de explicar. Y bueno, este es el esquema, ¿no? Los diferentes esquemas que podemos tener para el aprovechamiento de la energía solar fotovoltaica, que es la que nosotros principalmente utilizamos hoy en día en Bolivia, ¿no? La termosolar es todavía cara y no es muy desarrollada, no está desarrollada en Bolivia, ¿no? Y para este proceso se utilizan paneles solares, ¿no? Existen diferentes tecnologías para la construcción de paneles solares. Están los monocristalinos, que tienen mayor eficiencia, entre el 18 y 21%, pero también tienen mayores costos, ¿no? Los policristalinos, que el 15 al 17%, y el silicio amorfo, ¿no? Del 8%. En la actualidad se está usando más silicio monocristalino, ¿no? En la fabricación de paneles, ¿no? Ya. Y las plantas solares se pueden clasificar en función de la potencia que están instaladas o el tipo de autonomía que tienen, ¿no? Existen plantas pequeñas, bueno, desde un panel, ¿no? Para alimentar una casa, a instalaciones pequeñas para pequeñas comunidades, instalaciones medianas, grandes o ya de gran tamaño, son las plantas solares industriales, ¿no? De escala industrial. Y según su autonomía tenemos instalaciones autónomas de la red, que son como en una comunidad aislada que no tiene electricidad, entonces se instalan paneles fotovoltaicos para alimentar una casa, ¿no? O una población que no tiene conexión a red eléctrica, ¿no? Y finalmente tenemos plantas industriales, de escala industrial, que producen energía en gran tamaño y se conectan a niveles de alta tensión para suministrar energía a las poblaciones, ¿no? Entonces son los esquemas que usamos, ¿no? Aquí podemos ver, ¿no? Esta es nuestra planta solar de Oruro, la planta solar más alta del mundo, ¿no? Y también tenemos aplicaciones aisladas para usos de bombeo de agua, electrificación rural, señalización de comunidades, para hacer telecentros. Existen diferentes funciones para nuestra energía solar fotovoltaica. ¿Cuáles son las ventajas? No produce residuos, no produce contaminación. Su instalación puede hacerse en periodos de hasta un año, en caso de plantas grandes, ¿no? El mantenimiento es muy simple, los paneles se limpian con agua,
Las desventajas, es costoso, requiere grandes inversiones, la cantidad de espacio es muy grande, ¿no? La planta solar de Oruro, que les mostré en la foto, tiene tiene 100 megas de potencia instalada y una superficie solo ocupada por paneles, si solo pusiéramos paneles, de alrededor de 150 hectáreas, ¿no? Entonces son grandes cantidades de terreno, ¿no? Y la planta total está en un terreno de 300 hectáreas. Su producción de energía es variable, ¿no? Porque solo tenemos sol en el día, entonces en la noche no producimos electricidad, solo lo hacemos en el día, ¿no? Y especialmente en mediodía tenemos mayores niveles de energía. Su valor de eficiencia es más bajo porque no puede producir energía todo el día, ¿no? Solamente en las horas de sol, ¿no? Esta es la planta solar de Oruro. Ahí tengo un video que quizá después lo mostramos ahí en chiquito, nos juntamos y lo pueden ver. Y los pone el principal productor de energía solar, sigue siendo China, Estados Unidos, ¿no? Son con valores de 306.000 megavatios de potencia instalada, ¿no? Valores muy grandes. ¿Cómo se relaciona esto con nuestro país, ¿no? Además de las energías renovables, ¿no? Nosotros somos parte del Acuerdo de París, tenemos que reducir nuestros consumos, nuestra emisión de gases de efecto invernadero, preservar la integridad de la madre tierra, ¿no? Como parte de la agenda patriótica del 2025, nuestro PEDES, nuestro Plan de Desarrollo Económico y Social, establece que el 75% del consumo de la electricidad producida tiene que ser de fuentes renovables, ¿no? Solares, eólicas, biomasa, hidroeléctricas. Entonces, tanto el ministerio como nosotros como empresa pública estamos trabajando en la generación de mayor cantidad de proyectos que nos permitan cumplir estas metas, ¿no? Buenas noches, colegas, compañeros, compañeras. Pues me parece este tema súper importante porque tiene que ver con precisamente el principio del vivir bien, ¿no? Y cómo pues estas energías alternativas nos permite eso, que no se pueda contaminar el medio, porque fue una de las ventajas que nos mostró. Sin duda, como usted decía, el costo, ¿no? de poder colocar si se quiere, lo inicial de estas energías, sin duda implica mucho, pero a la larga nos beneficia a todos, ¿no? Porque no se genera la contaminación y tenemos el cuidado de la madre tierra. Es importante que los estudiantes salgan con el conocimiento de estas otras energías alternativas, ¿no? Y pues sí, nos gustaría tener los videos también para que pues en función de eso también se puedan plantear los contenidos, tanto en primaria como secundaria también, pero en inicial que también se eleva las energías alternativas, ¿no? Con imágenes, y cierto, pero también nos gustaría tener los videos también para que pueda reforzar un poco el conocimiento de los docentes, porque nosotros no conocemos específicamente toda la parte técnica que nos gustaría también que nos puedan explicar, pero también dónde los tenemos, ¿no? Tener los videos de los lugares donde están, por ejemplo, instaladas estas energías, ¿no? Y para que nuestros estudiantes puedan conocer que Bolivia también está en ese emprendimiento de no contaminar a nuestra madre tierra. Eso me parece muy importante, todo lo que nos ha compartido. Muchas gracias. Buenas tardes, muchas gracias por la presentación. Comparto con mi compañera, el contenido es muy pertinente para el trabajo que se está realizando como ministerio. Día a día se están descubriendo nuevas formas de generación de energía y que nuestros estudiantes conozcan esto en los diferentes subsistemas es de relevante importancia. En educación superior, tengo entendido que, bueno, en la educación de educación técnica tecnológica tenemos carreras relacionadas a energía, ¿no? Electricidad, electrónica, que se han ido desenvolviendo en diferentes instituciones, empresas y demás. Hay en la universidad, a raíz del litio y sus necesidades de formación, la Universidad Católica también creo que está impulsando la carrera de Ingeniería en Energía. ¿Por qué? Porque este tipo de emprendimientos
y avance de la tecnología requiere de especialistas, técnicos especialistas ya de otras áreas. En ese entendido, quisiera consultarle qué tipo de perfil de profesional se requiere en adelante, ¿no? Muchas veces para el emprendimiento de estas o para la implementación de estas plantas se requiere profesionales, recibimos apoyo de otros especialistas y demás. ¿Cuáles son las necesidades ahora a largo y mediano plazo de profesionales que se estarían requiriendo para impulsar estos emprendimientos, ¿no? Eso, gracias. Sí, a ver, vamos respondiendo creo que por partes. Respecto a los videos, yo he armado dos tipos de videos, ¿no? Una son las experiencias propias de nuestro país y bueno, los proyectos que ya tenemos desarrollados, que están en la presentación y bueno, ya están disponibles, ¿no? Aparte de eso, creo que ver estos esquemas, si bien, bueno, algunos son bastante detallados, otros no tanto, entonces he puesto unos videos de 1 minuto hasta creo que 2 minutos y medio, que explican exactamente lo que yo les he explicado para cada tecnología, entonces puedan estar todo el tiempo con la información que han visto hoy, ¿no? No hay ningún problema en eso. Respecto de los profesionales, bueno, estos proyectos son integrales, tienen aspectos, sí, claramente esto es un tema eléctrico, necesitamos ingenieros eléctricos, electromecánicos, mecánicos, pero también hay ingenieros civiles, ¿no? Necesitamos construir un embalse para hacer una hidroeléctrica, entonces necesitamos caminos para poder acceder a estos lugares, hacer fundaciones para poner los equipos. Entonces también tenemos ingenieros civiles, ¿no? Hablando del medio ambiente, también tenemos ingenieros ambientales, existen normativas y regulaciones, entonces tenemos que ver que se estén cumpliendo esas reglamentaciones. Es muy integral, ¿no? Son proyectos grandes de gran cantidad de dinero, entonces hasta la documentación tiene que estar adecuadamente presentada, ¿no? Y desarrollada, entonces debe haber una persona que documente toda la información, los planos, todo eso. Necesitamos un industrial que genere la documentación o algún profesional que se encargue de esto, ¿no? Entonces es muy integral, ¿no? Son muchas áreas que están inmiscuidas en este tipo de proyectos, ¿no? Respecto a los montos, bueno, creo que Solar Oruro, la construcción nos salió alrededor de 39 millones, 50 megavatios, ¿no? Pero eso es un valor muy referencial. Tenemos proyectos de diferentes tamaños, las tecnologías son diferentes. Yo tengo experiencia más en solar, pero bueno, los costos de eólica son diferentes. De hidroeléctrica, muy diferentes, ¿no? Porque las construcciones son de otro tipo. Entonces, puede variar mucho y podría equivocarme si le doy un monto referencial. Muchas gracias. Muy interesante la presentación. Sin embargo, quisiera aclarar un poquito sobre esto. Si bien la inversión inicial pareciera bastante alto en este tipo de tecnologías para energías mejor dicho, renovables o energías permanentes, sin embargo, al cabo de 10, 12, 15 años, el uso de este tipo de energías, es decir, de los costos, vienen siendo casi gratuitos, ¿no? Por ejemplo, si utilizamos una tecnología para colectores termosolares de agua, por decir, para un domicilio, para una casa, para una familia de 3 a 5 personas, el costo inicial es más o menos de $500, ¿no? Inicial. Pero al cabo de 5 a 10 años viene haciendo, es decir, sale gratuito. Su mantenimiento es bastante simple, entonces yo creo que en educación hay que concienciar de este tipo de uso de energías renovables, ¿no? Tenemos que estar conscientes de que si bien al principio vamos a invertir una cantidad considerable de recursos económicos, pero a la larga nos sale gratuito. Entonces, esa es la diferencia, ¿no? Entre una energía, digamos, de coste regular, permanente. En cambio, si utilizamos la energía solar, ¿no? Nos sale gratuitamente, y la contaminación, como nos ha explicado, es casi cero en comparación a otro tipo de tecnologías, el uso de otro tipo de tecnologías. Entonces, esas son las grandes diferencias.
Yo creo que en las futuras presentaciones habría que hacer este relevamiento de información respecto al cuidado de la naturaleza, ¿no? Contamina menos, pero beneficia más, ¿no? Eso simplemente. Bueno, pues entonces agradecemos nuevamente este apoyo, esta participación de parte del Ministerio de Hidrocarburos y Energía. En este escenario que estamos desarrollando y estamos llevando adelante como Ministerio de Educación, ¿no? El proceso de actualización del currículo del sistema educativo plurinacional. Entonces, bueno, las gracias al compañero y muchísimas gracias también a todas y todos ustedes por la participación en este espacio de reflexión, de análisis, de problematización sobre todo, ¿no? Muchísimas gracias.